Bueno, como continuación de las dos interesantes y sintéticas ponencias que hemos escuchado, fieles a la puntualidad de esta jornada, seguimos con las comunicaciones. Sepan los comunicantes que tienen 10 minutos. Hablen con calma, no corran al final y digan lo esencial, porque lo importante es después la publicación. Las observaciones que hagamos en el debate y sobre todo después la publicación es donde ustedes tienen que hacer el máximo esfuerzo por decir todo lo que saben. Aquí simplemente ser sintético y anunciar un poco lo interesante de vuestras investigaciones. Tiene la palabra don Guillermo Fernández Ortiz de la Universidad de Oviedo sobre la práctica notarial en la Puebla de Grado, Asturias, durante el siglo XIII. Bueno, buenos días y muchas gracias. El propósito de esta comunicación... Cuidado, el esto. El micro que se prende... Se prende por abajo. Ajá. Ahora, mira, prueba. Bueno, hola. Buenos días. Sácate más el micrófono, para que estés cómodo, Eso. Y muchas gracias a todos. Bueno, el propósito de esta comunicación es ilustrar las transformaciones diplomáticas que se produjeron en el siglo XIII vinculadas a la creación de la Puebla de Grado en Asturias. Hacia 1255 es Alfonso X quien concede privilegio de población a este concejo. Eso significó que los tradicionales escribanos rurales, a menudo clérigos, fueran sustituidos primero por la figura de un escribano de concejo ya laico, y a posteriori por dos notarios públicos de nombramiento real, titulares de un oficio regulado por ley, del cual queda excluido el estamento eclesiástico y ya para siempre asentados en la villa. La comunicación se va a dedicar a explicar la naturaleza y ritmos de esta profunda transformación desde el punto de vista paleográfico y diplomático, siguiendo así el camino trazado por el profesor Canellas hace ya 40 años cuando invocaba la necesidad de estudios a escala local. Las fuentes disponibles tienen las limitaciones características del siglo XIII. No hay archivos, no se conservan registros notariales, ni tampoco los archivos municipales son pródigos sin informaciones. La canonía rural de Grullés, número 6, enclavada en la comarca, no tiene documentación para el siglo XIII. Por lo tanto, el grueso de informaciones la facilitan aquellas instituciones eclesiásticas con intereses en la zona. Hablamos de que la mayoría de fondos proceden del archivo del monasterio de Belmonte, seguido del de San Vicente de Oviedo. De Belmonte suele ser el propio comunidad, parte interesante, parte que toma parte en el negocio. En cambio, en San Vicente la mayoría son archivos, proceden de archivos familiares privados, que luego se integran en el monasterio. Y ya con mucho menor número de documentación está por los fondos de San Pelayo de Oviedo, la Catedral de Oviedo y también el monasterio de San Salvador de Cornellana. Hemos consultado estos documentos, los originales, en el archivo histórico en el monasterio de San Pelayo y en el archivo histórico provincial de Asturias. En un primer acercamiento, la observación del modo en que se escriben los rogatarios nos permitió trazar una evolución nítida. Así, entre 1200 y 1255 nos encontramos con que seguimos una continuidad de las prácticas tradicionales, escribanos sí que nos refieren su estatus, eclesiásticos y un montón de documentos que no ofrecían suscripción alguna. A partir de 1255, con la fundación de la Puebla, vemos aparecer entre 1259 y 1269 la figura de un escribano de concejo ya laico y ya radicado en la villa. Y a partir de 1270 se documenta en la comarca la figura del escribano, del notario público ya de nombramiento real. Bueno, pues en el punto de partida nos encontramos con un extenso territorio rural, que es la comarca de Grado, en la que queda relativamente distante de los dos grandes núcleos de la región. Los documentos de esta época suelen ser en general compraventas, títulos que se refieren a la propiedad de la tierra. Bastantes van a carecer de la suscripción de un amanuense como el que está en la parte superior, que se identifique como tal, sobre todo en los monasterios de Santa María de Belmonte. No hemos podido documentar, como hizo Pollo Colomina con la comunidad de Pastriz, que los propios monjes se han trabajado asiduamente al servicio de particulares, pero la data tópica, algunas suscripciones, algunas de las fórmulas que se emplean pueden sugerir pueden ser algunos indicios que permitan reconocer esta práctica escrituraria en el monasterio, además teniendo en cuenta que tenta a elaborar un cartulario y se produce la refacción de diplomas fundacionales en estos mismos años. Otro segundo lote de documentos se van a ser elaborados por personajes eclesiásticos que trabajan en lugares muy concretos. Así, en rojo es el presbítero Pedro Bono, que trabaja habitualmente en Oviedo, quien se desplaza al norte del Alfoz. Es otro escribano, un diácono de la catedral, que trabaja en el valle del Trubia y del Nalón.
o un presbítero Gonzalo, que está muy bien documentado en el valle de Candamo. También en la ciudad de Oviedo se van a elaborar algunos documentos, primero escribanos profesionales y luego, cuando aparezca el escribano del Concejo de Oviedo, también será el que elabora algún documento desde 1240. La mayoría son transacciones fundiarias, están redactados en latín y presentan una estructura típica de la escritura románica prenotarial: invocaciones, preámbulos, sanciones espirituales, fórmula de expresión de dominio, lectura pública en concilio y larga relación de testigos. Sus formas gráficas son las propias de escrituras carolinas tardías, características de la documentación de principios de siglo, y ya en los años 50 empezamos a observar las primeras góticas fracturadas cursivas usuales según denominación de la profesora Sanz Fuentes. A partir de 1255, con la fundación de la Puebla, la situación comienza a cambiar. Es verdad que muchos documentos siguen careciendo de suscripción de escribano, y otras veces siguen siendo clérigos los que ponen por escrito los documentos. Pero el nuevo núcleo urbano, levantado ahora en una encrucijada de caminos, no será solo el centro económico y político del alfoz circundante, sino que también va a ser un centro de escrituración. Al menos desde 1259 hay referencias a un escribano de concejo, Martín Rodríguez, quien a comienzos de la década siguiente ya escritura varios documentos en la Puebla. Sistemáticamente se leen sus cartas, robrada en la Pobla o dada en la Pobla. De la Puebla de Grado no se conoce instrumento fundacional, ni tenemos tampoco noticia alguna de su posible contenido. No sabemos, por tanto, si en su articulado había alguna disposición relativa a estos escribanos de concejo. El de Llanes, redactado en 1225, se refiere tangencialmente a esta figura, y para Oviedo, que ya está documentada en 1240, son las ordenanzas concejiles de 1262 las que hablan de nuestro escribano jurado, que subraya que la autoridad de su nombramiento emana del concejo. Ilustra la asistencia de escribanos comunales anteriores a la regulación alfonsí, que ya señalara José Bono. De la mano de Martín Rodríguez como escribano de concejo han llegado hasta nosotros al menos 5 documentos que permiten caracterizar su estatus y su labor profesional. Su cambiante suscripción ilustra cómo la figura, que son las que figura aquí en pantalla, ilustra cómo la figura va adquiriendo valor con el paso del tiempo. En 1259 sabemos que es escribano de concejo porque asiste como testigo a un negocio, a una compraventa. Pero en 1262 ya comienza a referir cómo robra su documento en la Puebla. Y finalmente aparece como escribano del Concejo de la Puebla de Grado, en 1268 y 1269. Jamás suscribe como escribano público, ni invoca nominación regia. Su autoridad parece emanar del concejo. La forma documental, por su parte, evidencia algunas importantes novedades. La escritura ya es una gótica cursiva fracturada usual en terminología de la profesora Sanz Fuentes, en la que muy poco a poco, y especialmente desde 1270, observamos algunas novedades: bucles en D, G e Y, y evolución en la morfología de la Z, la lengua romance, a excepción de algunas contadas cláusulas. Desaparece en casi todos los casos la invocación monogramática o el preámbulo, y se introduce el mos boroniensis. En cualquier caso, la escritura y el tenor de las compraventas autorizadas por Martín Rodríguez están lejos de ser completamente uniformes. Una venta de 1268 Belmonte emplea excepcionalmente la invocación monogramática y el preámbulo. La de 1263 es la única que incluye la renuncia a los auxilios legales sobre el incumplimiento del pago, pero también es la única en recoger la lista de testigos imaginarios. Da la impresión, por lo tanto, de que ya se atisba una jerarquía entre los que intervienen en la formalización del documento. Por un lado, amanuenses anónimos, que se responsabilizan de su ejecución material; por otro, el escribano de concejo, que lo autoriza con distintos recursos. El más simple es el mandado de las partes; otras veces se recurre a la posición del sello concejil por parte de los jueces. Finalmente, quizás por influjo de la práctica notarial, subraya haber dibujado su signo, pusi meo signal. Desde 1270, el último tercio del siglo y la última parte de nuestra intervención está caracterizado por la aparición de los notarios públicos, del rey en la Puebla de Grado, ya desde 1270. Pronto alcanzarán el número de 2. Los documentos se siguen escriturando en la Pobla y la jerarquización en la oficina se va a consolidar. Pero sobre todo cambia la autoridad sobre los mismos. Martín Rodríguez, antiguo escribano del concejo, trabaja ahora como un simple amanuense al servicio de otro, permandado de Rodrigo Alfonso, que es escribano público, portador de fe pública, pero ya de nombramiento real. La naturaleza de sus relaciones solo se puede vislumbrar a través de los documentos conservados, que expresan una cierta hibridación. Y esto es porque Martín Rodríguez, que trabaja permandado del notario, pero a diferencia de lo que ocurre en etapas más avanzadas o en otros lugares, va a estampar su propio signo, y el antiguo signo como escribano de concejo, no el del notario o semejante al de este. Al contrario, en un documento ya mucho más tardío, de 1284, es el propio notario Rodrigo Alfonso, para quien había trabajado este hombre, quien se va a declarar no como escribano del rey, sino como escribano del concejo, justo en los meses posteriores a la muerte del rey sabio. Y quizás el notario quería acentuar su implantación local en una época de transición.
No en vano, durante estos años, el sello concejil siguió validando algunos negocios privados con una asiduidad poco común. Más allá de la autoridad sobre la validación de los documentos, los cambios en su redacción se manifiestan también con claridad. Las compraventas se muestran más conservadoras en su formulario, pero van a aparecer nuevos tipos en los que tienden a faltar ya invocaciones monogramáticas o verbales, los preámbulos, las simples condenas espirituales o la fórmula de expresión de dominio, también las largas listas de testigos. En la parcela de novedades vemos que Martín Rodríguez ya incluye una cláusula de renuncia en un documento que escribe por mandado del notario. Y vemos también como algunas fórmulas, como la invocación, ya tiende a desaparecer a finales de siglo, se aprecia claramente en relación al número de documentos, o las cláusulas de notificación, que en sus variedades latinas desaparecen ya en los años 50 y que vemos cómo se va modificando en la segunda mitad del siglo. Desaparece el clásico preámbulo asturiano en su redacción latín. La escritura también va a evolucionar hacia modelos más acordes a la época. Las duplicaciones van a ser más frecuentes, comienzan a verse trazos envolventes y bucles en D, G, Q y en alguna L, incluso, y sobre todo también en Y. En el último tercio del siglo se extendía esta zona, por lo tanto, entre los años 70 y el 1300, el cambio gráfico que en los años 70 ya apreció para la Sevilla la profesora del Camino. En fin, en 1285 va a comparecer un nuevo notario, Juan Rodríguez, que también por primera vez va a emplear excusadores a su servicio, no ya solo amanuenses. Estos siguen habitualmente empleando su propio signo, no el del notario. Pero en cualquier caso se va a regularizar la sucesión de los notarios públicos de nombramiento regio y alfoz de grado. En la Puebla y alfoz de grado. Algunos de aquellos excusadores, como Menendo Pérez, serán a posteriori notarios públicos en la Puebla. Con ello, acreditada la consolidación del cursus honorum notarial en la zona. Pues muchas gracias, Guillermo. ¿Y está? Perfecto.